América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes y como siempre los recibo con mucho gusto. Antes de comenzar los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Chile ya están abiertas las inscripciones para las celebraciones del Día del Patrimonio en la edición 2022. En España comenzó hoy la 16ª edición del Festival Ay Segovia, con una mezcla que combina literatura y arte, con ciencia y tecnología. Además, conversaremos con Vladimir Sosa, presidente de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur. Vamos a irnos a una pausa, ya comenzamos. Es momento de comenzar nuestro recorrido cultural de hoy y lo hacemos directamente en México, país que acoge una exposición sobre la obra de la portuguesa Paula Rego, considerada una de las pintoras figurativas más relevantes en la escena internacional. Les cuento que como parte del programa Volver a Verte, que impulsa la Secretaría de Cultura mexicana y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la muestra refleja obras vinculadas a realidades sociales polémicas del artista mezclada con estilos del modernismo y del arte contemporáneo que tratan específicamente sobre el aborto clandestino en Portugal. A la exposición se suman piezas de la licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Nidia Rosales, que aborda temas relacionados con los cuentos fantásticos de diferentes orígenes y los relatos populares de su tierra natal. Y de México nos vamos a la mayor de las Antillas, en donde continúa desarrollándose la edición especial de Mayo Teatral 2022, evento organizado por la Casa de las Américas en la capital de la isla. La cita prevista hasta este 15 de mayo presenta una serie de obras predominantes de Costa Rica, Argentina y de la misma isla, entre las que destaca FK Fantasía, del grupo de teatro Utopía, que narra la vida de la artista mexicana Frida Kahlo, además de Memoria de Pichón, pieza interpretada por el costarricense Andy Gamboa. Las actividades tienen programada la muestra artística de la pieza terrenal Pequeño Misterio Ácrata, dirigida por el dramaturgo Mauricio Cartún y por la compañía cubana Teatro de la Luna. Esta presentación tendrá lugar en la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas. Todo esto se complementará con el intercambio de saberes a través de talleres y de conferencias. Pasamos a Chile, donde fue inaugurada Resistencia Romance, una exposición que aborda la ambivalencia de la materia, interpelando lo preestablecido y su flexibilidad por medio de los gestos del cuerpo humano y de los paisajes. Gracias a la colaboración de un grupo de artistas visuales en el Centro Cultural de la Corporación de Puerto Montt, al sur de Chile, fue exhibida Resistencia Romance, una galería que se comunica por medio de los paisajes y de los cuerpos, donde desde la fotografía a color y en blanco y negro se aborda la necesidad de establecer un vínculo poético y político en un contexto que refleja la relación afectiva con los espacios y las maneras de habitar. Esta galería, que además plantea acciones simbólicas sensibles, invita a las y los espectadores a ser parte del espacio, sus huellas tangibles y la subversión de la memoria. Y nosotros continuamos en tierras australes para contarles que ya están abiertas las inscripciones para las celebraciones del Día del Patrimonio Nacional en su edición 2022 en Chile. Y es que las instituciones de todo Chile tendrán la oportunidad de formar parte del calendario programático de las actividades que conmemorarán esta icónica fecha
para el patrimonio mundial. Para quienes deseen inscribirse y ser parte de este evento cultural, considerado uno de los más esperados e importantes de la sociedad chilena, podrán hacerlo a través de la página web diadelospatrimonios.cl. Estas postulaciones, que contribuirán al cronograma de manera colectiva, permitirán resaltar el valor que tienen los patrimonios desde los puntos de vista inclusivo y representativo. Y ahora nos vamos al continente europeo, específicamente a España, en donde después de casi 40 años vuelve a la ciudad de Madrid la galería Las Salas de Frida Kahlo. La exposición de Kahlo, que fue inaugurada en las salas de la Fundación Casa de México en España, ofrece al público 31 obras originales de una de las pintoras mexicanas más famosas del orbe. Con 91 fotografías, lienzos, bocetos a lápiz y una muestra de algunas páginas de su diario personal, se expone un manifiesto de cómo contribuyó a la construcción de la identidad mexicana, su manera de plasmar el cuerpo femenino a través de obras narrativas que abordan la interrupción del embarazo, así como los feminicidios y el patriarcado. Todo esto aunado a la lucha constante por alcanzar el empoderamiento de las mujeres en la época postrevolucionaria. Con esta muestra se promueve la cooperación académica entre México y España gracias a las voluntades de las autoridades. Y les cuento que la cultura mexicana impactó al pueblo coreano con una exposición que despierta el interés de todas y todos sus visitantes. Les cuento que la cita que desarrolla en el Museo Nacional de Corea y que lleva por nombre Aztecas, el pueblo que movió el sol, incluye alrededor de 170 piezas entre máscaras, caracoles, cuchillos bifaciales, esculturas de barro, cofres de piedra, entre otras piezas. Esta muestra rompe el paradigma de lo que se creía de esta antigua civilización. En ese sentido, autoridades mexicanas de antropología e historia señalaron que se podrá percibir parte de lo que se vivía en aquel tiempo. Un claro ejemplo son los ciclos rituales que mantenía el Imperio Mexica para el equilibrio entre el día y la noche. Además, arquitectónicamente hay un punto de resonancia respecto de los templos y estructuras de los sitios rituales de Corea. Y tras 2 años de pausa por la pandemia, reabrió sus puertas el Museo de los Náufragos en la isla de Boa Vista, en Cabo Verde, el cual exhibe una colección de piezas significativas que datan desde el siglo XVI y XVII. La exhibición, que reabrió en el recinto museístico, es una magnífica colección de objetos encontrados en el interior de los barcos de piratas y navíos españoles en el Río de la Plata, que recrea la vida cotidiana de los piratas en los siglos XVI y XVII con cientos de objetos caboverdianos que cuentan la historia de la humanidad desde la época de las ocupaciones, la esclavitud, la sobrevivencia, la sequía histórica y la cultura criolla. Esta colección, que se encuentra en un excelente lugar para visitar con niños y adultos, fue inaugurado en el año 2019 gracias a la colaboración del arqueólogo italiano Maurizio Rossi. Nos damos una pausa, ya volvemos, no se vayan. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos, y quiero platicarles que en España hoy inició la preventa de la 16ª edición del festival Ay Segovia, con una mezcla entre literatura y arte, con ciencia y tecnología. Acompáñenos a ver más. Desde hoy 10 de mayo inició la venta de las entradas de los 12 primeros eventos en la web oficial de Ay Festival Segovia. El certamen, con miras a incidir en la relación entre la tradición, la innovación y los puntos de conexión entre ambas, serán los pilares en torno a lo que se estará desarrollando la programación. El festival, además, reunirá nombres destacados en las áreas de la literatura, tecnología, naturaleza, poesía y artes visuales, con presentaciones de artistas tanto nacionales e internacionales. En el apartado de artes visuales, 3 impactantes instalaciones del artista Kate Dowdy
y el Premio Nobel de Física Konstantin Novoselov intervendrán la jornada a través de un mensaje que unirá al arte, la ciencia y la sostenibilidad como un faro de esperanza. iFestival Segovia cada año acoge algunas de las personalidades más influyentes y a veces revolucionarios sobre diferentes campos que empiezan en la literatura, pero que abarcan también la biología, el arte o la inteligencia artificial. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León, el evento será llevado a cabo del 15 al 18 de septiembre. Además, ofrecerá charlas educativas sobre cómo se puede alcanzar a educar el talento y los contenidos en audio en la era digital, al tiempo en que ofrecerá un conversatorio con la escritora Carmen Mola, donde narrará cómo fue el proceso que la llevó a ser galardonada en la 70ª edición del Premio Planeta, uno de los galardones más prestigiosos de las letras españolas. El primer iFestival Segovia fue celebrado en 2006 con la presencia de algunos de los mejores escritores y pensadores del mundo y sigue celebrándose cada año en el mes de septiembre con una amplia programación cultural de las artes arquitectónicas y visuales. Les cuento que en Perú, con motivo del mes de los museos, el Ballet Nacional de este país ofreció presentaciones de danza en el auditorio del Museo Nacional Peruano. Veamos. Como parte de la programación del Mes Internacional de los Museos 2022 en Perú, a conmemorarse el 18 de mayo bajo el lema El poder de los museos, el Ministerio de Cultura peruano, a través de la Dirección General de Museos, inició la presentación de 5 espectáculos artísticos a cargo de los elencos nacionales del país. Esta inauguración, que se realizó con un programa especial ejecutado en el Museo Nacional de Perú, contó con la presencia de distintas autoridades del mundo cultural, en aras de festejar la fecha internacional y generar nuevos espacios de diálogo e intercambio entre los visitantes y los museos. A lo largo del mes, la Dirección General de Museos realizará actividades virtuales y presenciales, en la que se verán incluidas mesas de diálogo, conferencias y talleres. Además, contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales del sector museístico, que podrá ser disfrutado a través de las redes sociales de Cultura24.tv y Museos en Línea Perú. Todos estos repertorios coreográficos que serán ofrecidos explorarán las sensibilidades de programas clásicos y neoclásicos, exhibiendo piezas musicales, muchas de ellas realizadas por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, como parte de reconocer conocimientos, tradiciones, costumbres y memorias hacia el patrimonio pluricultural. Para cerrar el Mes Internacional de los Museos, el próximo 29 de mayo, el Coro Nacional de Infantes presentará un repertorio que involucrará la interpretación de Tincuy, cancionero multilingüe del Perú, el cual recitará obras corales en lenguas indígenas Ashaninka, Shipibo, Nomatsigenga, Yanesha, Quechua y Aymara. El Mes Internacional de los Museos es una celebración que se organiza desde 1977 por el Consejo Nacional de Museos y constituye un momento excepcional para la comunidad museística internacional. Es por ello que el Ministerio de Perú prevé llevar a cabo más de 150 actividades culturales dirigidas a niñas, niños, jóvenes y público en general, en todos los museos a nivel nacional hasta finales del mes de mayo, con motivo de fomentar el sentimiento de identidad nacional. Vamos a una pausa, volvemos.
En este su acostumbrado tercer bloque de patrimonios, lo vamos a ceder a la entrevista que nos ofrece el presidente de la Cinemateca Nacional de Venezuela, Vladimir Sosa, con motivo de los 56 años recién cumplidos de esta institución que bien representa. En función de esta fecha, estimado Vladimir, ¿cuál fue la principal tarea de cambio que debió asumir Vladimir Sosa en la presidencia de la Cinemateca Nacional de Venezuela en medio de múltiples escenarios adversos y que pese a estos, hoy la institución celebra 56 años al servicio de la cultura cinematográfica de Venezuela? ¿Podríamos decir que la maestra Margot Benacerraf no aró en el mar? Sí, bueno, primero que nada, saludos a todos los usuarios, las usuarias, todos los televidentes de Telesur en Venezuela y el mundo. Fíjate, yo llegué a la Cinemateca un mes antes de que llegara la pandemia a Venezuela. Sí, prácticamente hemos tenido una gestión en pandemia estos dos últimos años, en donde definitivamente nuestra responsabilidad era acompañar al pueblo venezolano en esta situación. Es decir, todo el país estaba en su casa. Allí lo que nos planteamos era, en el marco del cine, del entretenimiento, pero además también en el tema de la formación, pues nos dedicamos a acompañar a la gente, que yo creo que de cierta manera es la razón de ser de la Cinemateca Nacional, ¿no? Acompañar al pueblo venezolano en su formación dentro de la cultura cinematográfica, en su formación en cuanto al cine del mundo, en cuanto al acceso al cine venezolano y además y sobre todo formar nuevos espectadores, ¿no? Digamos, acostumbrados a lo mejor a un cine comercial o el cine hollywoodense, pues la razón de ser de la Cinemateca es poder mostrar y poder enseñar a ver otro cine. Definitivamente la maestra Margot Benacerraf le ha regalado al país, a Venezuela, una institución maravillosa, sólida, y que cada día renueva su razón de ser. Les recuerdo que nos encontramos con Vladimir Sosa, presidente de la Cinemateca Nacional. Estimado Vladimir, por favor, cuéntale a las y los usuarios de nuestra multiplataforma Telesur cómo se perfila la Cinemateca Nacional de Venezuela en este tiempo donde el poder de las imágenes y el discurso son direccionados cada vez más veloces y la digitalización junto a la tecnología de alta gama bombardean a la humanidad. ¿Cuáles son los desafíos formativos que trae la Cinemateca en este aniversario? Sí, bueno, fíjate, el mundo está cambiando, el mundo no solo con el tema pandemia, sino, digamos, el avance tecnológico y todo lo relacionado con el streaming ha revolucionado el mundo del cine, el mundo del audiovisual, el acceso a los contenidos audiovisuales, a los contenidos cinematográficos. En ese sentido, la Cinemateca, yo creo que todas las salas de cine en el mundo están en un proceso de reacomodo, de reajuste, adaptándose. En el caso de las cinematecas, pues incluso quizás más complejo, exige un poco más un plus allí en el cómo existir en adelante, ¿no? La cinemateca no es solo una sala de cine, es el espacio donde se custodia, donde se preserva, donde se conserva, incluso donde se restaura el patrimonio fílmico y audiovisual de un país, ¿no? En este caso la Cinemateca Nacional de Venezuela pues tiene esa responsabilidad con la identidad, con la memoria. Obviamente el mundo ahora se debate, digamos, los que disfrutan del cine, los que disfrutan de los audiovisuales se debaten entre quedarse en casa y ver una película a través de un servicio de streaming o ir a la sala de cine. En el caso de la Cinemateca, estamos convencidos de que vamos a terminar siendo el espacio idóneo, único para la cultura cinematográfica, para la historia del cine, para el acceso a los clásicos, para el acceso además a ese cine no comercial, no convencional. Y digamos, en ese ecosistema creo que vamos a seguir teniendo una importancia y además un público cautivo, ávido de información, de formación en cuanto a la cultura cinematográfica. Porque la Cinemateca Nacional de Venezuela en particular, además de una película, además de una obra cinematográfica, te propone una experiencia, la experiencia de enfrentarte, de conocer, de aprender de la cultura cinematográfica, en este caso venezolana y mundial.
Gracias a Vladimir Sosa, quien nos acompaña desde la ciudad de Caracas y nos cuenta sobre las acciones que adelantan por el mes aniversario de la Cinemateca Nacional. En este sentido, ¿nos puedes comentar cómo está diseñada la celebración que tienen preparado para su público y todo aquel que quiera festejar con ustedes? Por favor, compártenos los detalles y cuéntanos además si el público fuera de Venezuela también podrá disfrutar de algunas de las actividades que tienen preparadas, por favor. Sí, bueno, tenemos preparado cine venezolano. La Cinemateca Nacional de Venezuela no podía celebrar su 56 aniversario de otra manera que no fuese programando cine venezolano. Tenemos una muestra de clásicos de nuestro cine, obras de cineastas, directoras, directores que digamos, nos han acompañado a lo largo de la historia de nuestra cinematografía nacional. Eso es muy importante porque el cine venezolano, luego que cumple su semana de estreno, su tiempo de permanencia en las salas comerciales, después es difícil acceder a él, si no es gracias a la Cinemateca Nacional o algunas muy otras pocas salas que se dedican a la cultura cinematográfica y que evidentemente en casos muy específicos se permiten programar cine venezolano. La Cinemateca es la casa de los cineastas, la casa de las cineastas en Venezuela, así que no podemos celebrar un aniversario sin ellos y sin su obra, que es jamás nuestra razón de ser. Por otro lado, eso sucede fundamentalmente en nuestras salas, pero por otro lado tenemos una cantidad de talleres presenciales y otros online. Los online, obviamente, a través de diferentes plataformas, son abiertos a todo el mundo. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede participar de estos talleres. ¿Cómo acceder a esa información? A través de nuestras redes sociales. @cinematecabzla en Instagram y @cinematecabzl en el Twitter. A través de nuestras redes sociales puede la gente enterarse de cuáles son los talleres que estamos ofreciendo y evidentemente a través del correo electrónico que aparece allí escrito, puede entrar en contacto con nosotros y inscribirse sin ningún problema. Son todos y todas bienvenidas, no solo a la celebración del aniversario, sino además a todas las actividades de la Cinemateca Nacional a lo largo del año. Les recordamos que está con nosotros Vladimir Sosa desde Caracas, Venezuela. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Coméntanos, estimado Vladimir, por favor, desde tu responsabilidad al frente de la Cinemateca Nacional de Venezuela, para todas sus pares en Latinoamérica y el Caribe, un mensaje desde tierras bolivarianas que de antemano agradecemos por compartir con la teleaudiencia de Telesur a través de su programa Somos, por favor. Bueno, desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez, vaya mi abrazo a toda la comunidad latinoamericana, a todos los pueblos del mundo. Estamos acá en la Cinemateca Nacional librando una batalla contra el olvido, una batalla contra el tiempo, en razón de la preservación del patrimonio fílmico, del patrimonio audiovisual, del patrimonio cinematográfico venezolano. Un pedacito de la memoria del mundo, un pedacito de la identidad latinoamericana está siendo custodiada y resguardada en nuestra institución, con la intención además de que todos y todas podamos tener acceso a ella. Invitación es a los otros compañeros y compañeras que hacen vida en cinematecas, en archivos fílmicos, en cinetecas, a que pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño en la preservación de nuestro patrimonio fílmico, nuestro patrimonio audiovisual. Una ventana a nuestro pasado para conocer nuestro presente, para entendernos en el hoy día y evidentemente poder proyectarnos hacia el futuro. Un abrazo a todas y todos. Gracias Vladimir Sosa por la entrevista y es así como llegamos a un capítulo más de Somos y para despedirnos lo hacemos con Velorio, que nos interpreta el grupo colombiano Cimarrón, una pieza musical que muestra la vida en resistencia de los indígenas en los llanos orientales. Nos vemos mañana aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. Salió la Virgen y el niño, la Virgen